Me gustaría pedirle un favor a los hermanos, si pueden ocupar las primeras filas, vénganse bien adelante, ¿sí? Me gusta estar muy cerca, yo no veo bien, entonces me gusta transmitir la enseñanza mirando a los ojos, ¿eh? Así que vénganse más cerquita, ocupen acá la segunda fila, la primera, ¿eh? Cuando hay espacio hay que usarlo bien, no hay que estar desparramado, ¿sí? Así que vengan, les invito, hermano, en la obediencia está la bendición, ¿sabe? Vénganse en adelante. Aparte, ¿no le gusta estar junto con su hermano? ¿No le hace bien estar cerquita allí? Es lindo, ¿no? El que va a separar es el Señor al último, ¿no? Así que nosotros estemos juntos, permanezcamos juntos, ¿eh? Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos, ¿eh? Vamos a continuar con las enseñanzas, vamos a seguir profundizando. Hemos enseñado y venimos enseñando mucho acerca de la iglesia. Y ya el último miércoles, no este, sino el anterior, ya habíamos mostrado lo que es la característica de una iglesia reformada. Y reconocer que estamos siendo reformados es reconocer que estuvimos equivocados y que necesitamos volver a las Escrituras, al diseño de Dios. Por eso advertía que no es ningún motivo para enorgullecerse diciendo somos reformados, sino es que simplemente debemos glorificar la gracia, la misericordia de Dios que nos permite ver nuestros errores y corregirlos delante del Señor. Y el medio que nosotros utilizamos eficazmente es las Sagradas Escrituras, a través de la iluminación del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, para conocer, para comprobar, para entender. La Escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil. Y lo primero que nos enseña es para enseñar, dice, ¿sí? Y para corregir, y para convencernos, para instruirnos. Entonces, uno de los lemas de una iglesia reformada es justamente reformados siempre reformándonos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar en las Escrituras algo más que debo corregir, algo más que debo enmendar y volver al estado original. Pero si bien es cierto, la Escritura nos permite a nosotros, a través de esta última y gran reforma que Dios está trayendo a su iglesia, recapitular o recobrar o volver otra vez a levantar visiblemente algo que Satanás se encarga muy astutamente de querer o pretender ocultar, que es la doctrina de la gracia y lo que es la teología del pacto. Todo este tiempo estuvimos aprendiendo acerca de la doctrina de la gracia. Y la gracia es justamente un favor, ¿cómo? Inmerecido. Nadie se salva por méritos propios. No merecíamos ser salvos por el estado de pecadores que teníamos todos. Y en lo que es la doctrina de la gracia hemos aprendido acerca de la inhabilidad del hombre, hemos aprendido acerca de la soberanía de Dios en cuanto a la elección soberana, libre de su voluntad. El puro afecto de su voluntad es una expresión de amor en la gracia del Señor para escoger a aquellos que iban a ser salvados. Hemos aprendido que todo esto lo hizo Dios antes de la fundación del mundo, así dice la Escritura. Hemos aprendido que el hombre no tiene la habilidad natural de buscar a Dios porque está muerto en delitos y pecados. Y también hemos visto, por supuesto, de que la Escritura dice que ninguno, dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si no fuese traído por mi Padre. Esto nos lleva a entender que la Escritura nos muestra que la salvación es trinitaria. Dios es el que escoge, Cristo es el que redime por ese pueblo escogido y el Espíritu Santo aplica la redención eficazmente, trayendo una regeneración, un nuevo nacimiento en la vida de la persona. El miércoles pasado hemos estado viendo acerca de que el propósito del por qué vino Jesús a esta tierra y cuáles fueron los resultados que Él logró. Y habíamos visto principalmente que Jesús siempre resaltó diciendo que Él vino
enviado por su Padre. Y Él vino a cumplir la voluntad del que lo envió. Jesús no vino porque quiso venir, no vino porque se le antojó venir a Él, sino porque hubo un acuerdo plural en la divinidad, en la eternidad. Dios lo envió, así dice la Escritura. Jesús mismo dice, mi Padre me envió. Entonces, debemos entender que si alguien envía a alguien, va con una misión, con un propósito. Aprendíamos el lunes a leer bien la Escritura cuando dice en Juan capítulo 1, 10, 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos agregan una S de más y dicen a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero no dice así la Escritura. La Escritura dice que Cristo vino a lo suyo. Él vino a lo suyo. ¿Qué quiere decir? Él vino a cumplir su propósito. Él vino a hacer algo. Él vino a lo suyo. A veces nosotros vamos a hacer algo en algún lugar y vamos a lo nuestro, lo que vamos a hacer. No nos metemos con otras cosas. No nos incumbe otras cosas. Jesús vino a lo suyo. Él vino a cumplir la voluntad eterna del Padre. Él vino a consumar la obra que el Padre le había encomendado a que hiciese. Y los suyos, los del pueblo de Israel, los judíos, no lo recibieron. ¿Se entendió? No los recibieron. Entonces, vamos a ver esta noche acerca de la naturaleza del nuevo pacto. Puesto que es importante entender que así como la fe reformada resalta la gracia o la doctrina de la gracia, también la teología del pacto, el pacto de gracia. Y me gustaría comenzar leyendo Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Muchas veces repetimos esto todos los meses cuando celebramos la mesa del Señor, la mesa de comunión, el sacramento de la Santa Cena. Pero a veces la rutina de lo cotidiano hace minimizar la importancia y el significado que tiene. Jesús allí cancela una etapa e inicia otra etapa. Jesús dijo lo siguiente, Mateo 26, 27 y 28, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿de qué cosa? Del nuevo pacto. ¿Qué estaba anunciando Jesús? Un nuevo pacto, un nuevo contrato, un nuevo acuerdo. Y dice cuál es la evidencia de ese nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si Jesús quisiera hablar de la expiación universal, hubiera dicho que por todo el mundo es derramada. Pero Jesús fue muy claro cuando dijo que el nuevo pacto, hecho por sangre de expiación, del derramamiento, es aplicado en muchos para remisión de sus pecados. Cuando entendemos esto, la Escritura nos da mucha luz acerca de lo que significa el nuevo pacto. Si se dice nuevo, es porque inicia algo totalmente diferente. Y el libro de Hebreos trae mayor luz acerca de la naturaleza del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, dice el versículo 6 en adelante,
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, habla de Cristo como sumo sacerdote, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ese nuevo pacto tiene una característica, es como dice, mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que el primer pacto fue defectuoso. Pero no podemos atribuir que Dios cometió un error. No podemos atribuir que es Dios el que cometió el defecto o el que se equivocó, el que fracasó, sino que ese defecto es a causa de la inhabilidad del hombre. Es a causa de la depravación total que tiene el hombre por causa del pecado. Y el apóstol Pablo se encarga de recordarnos diciendo de que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Nadie puede guardar el pacto y los mandamientos y la ley del Señor, porque el estado natural es diferente. Pero dice que hay un mejor pacto. Y dice la Escritura, el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Una de las características de este nuevo pacto, según el versículo 6, dice que está establecido sobre mejores promesas. Cuando encontramos esto acerca de lo que es establecido en mejores promesas, tendríamos que entender que las promesas tienen dos fuentes, el que promete y el que las recibe. ¿Sí? En el capítulo 6 de Hebreos encontramos nosotros el versículo 13, ¿quién es el que hace la promesa? Dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿quién es el que hizo la promesa? Dios. ¿Quién es el que la recibe? Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo Dios? Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia, toda discusión, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos, diga conmigo los herederos. ¿Todo el mundo es heredero de las promesas de Dios? No. Si hablamos de herederos, estamos hablando de hijos, ¿no es cierto? Para mostrar Dios más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Que no cambiará, es inalterable. ¿La inmutabilidad de qué? De su consejo, de su decreto. Lo que Dios preordenó, estableció, sentenció, decretó desde antes de la fundación del mundo. O sea que este nuevo pacto, basado en mejores promesas, no es hecho acá en la tierra, sino que es un pacto, un acuerdo eterno. Por eso es el pacto eterno de redención, hecho en la pluralidad de Dios entre el Padre y el Hijo. Y acá dice la Escritura, versículo 18, el final del 17, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables que provienen de parte de Dios, que es justamente el consejo y el juramento, son dos cosas que no van a cambiar jamás, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un
fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, abrazar, tomar de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Es para que aniquilen toda duda. Esto proviene del nuevo pacto, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. ¿Por quién dice que entró Jesús? Por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este nuevo pacto, basado en mejores promesas, tiene una clara intención de que nosotros podamos comprender y conocer de qué se trata este nuevo pacto. Este nuevo pacto está mostrando principalmente que es Dios el que emite las promesas según el consejo inmutable de lo que Él determinó que sea. Lo que sí debemos entender nosotros es lo siguiente: el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto es claramente identificado en la Escritura como el pacto sinaítico, el pacto de Moisés, el pacto para el pueblo de Israel. ¿Dónde podemos ver esto? Vamos a Gálatas capítulo 4. Desde el versículo 21, acuérdense en que la carta de Gálatas mostró, eso vimos el domingo, acerca de la falibilidad de los ministros, ¿sí? Que Pedro estaba judaizando, ¿se acuerdan en el capítulo 2? Y que Pablo tuvo que reprenderlo cara a cara públicamente porque estaba judaizando. Y entonces toda la carta de Gálatas, haciendo referencia a por qué se salieron tan rápido de un evangelio, del evangelio verdadero para oír uno diferente, por qué usan de la libertad para vivir como si no fuesen, por qué Pablo permanentemente hace referencia a tener cuidado con las prácticas de la ley y intentando mezclar con el tema de la gracia. Entonces el apóstol Pablo, siguiendo el tenor del contexto de todo lo que es la carta a Gálatas, en el versículo 21, Pablo, para que puedan entender con más claridad en la carta, usa una alegoría, usa un ejemplo. Y la alegoría es tomada de dos mujeres, Sara y Agar. Esto nos remonta allí para Génesis capítulo 20 y 21, ¿sí? Dice el versículo 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, porque habían cristianos que habían sido convertidos por el evangelio de Jesucristo a través de la gracia, pero por influencia de los que estaban judaizando, pretendían volver a tener prácticas de la ley. Entonces, Pablo le dice, a ver, díganme ustedes, los que quieren estar de nuevo bajo la ley. Allí comienza este diálogo. Dice, ¿no habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y acá aparece de nuevo la palabra promesa, lo cual es alegoría, una ilustración. Pues estas mujeres son ¿qué cosas? Los dos pactos. Muchos hablan diciendo que son dos pueblos, los israelitas y los árabes y los ismaelitas. Por eso hay guerra. No. Si uno lee la Escritura, se disipa inmediatamente esa cuestión y dice, estas dos mujeres son dos pactos. ¿Lo dice o no lo dice allí? Son dos pactos. Y cuando habla de los hijos de estas mujeres, habla de la salvación a través de uno de los dos pactos. Veamos lo que dice Pablo. Estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí,
el cual da hijos para, ¿qué cosa? Esclavitud. Este pacto es Agar, para que entiendan. Ustedes saben, recuerda la historia, ¿sí? Abraham, un hombre viejo, y Sara, su esposa, una mujer vieja, no tenían hijos, y Dios promete que iba a tener herencia y que iba a heredar un hijo de él. Entonces Abraham recibe esta profecía, esta promesa, y Sara, en incredulidad, con risa, le dice a Abraham: Abraham, yo no puedo darte hijo, ya el tiempo de la mujer ha cesado. Anda y anda a agarrar a Agar, la esclava, la sierva egipcia, y tener un hijo con ella. Y Abraham fue movido por la influencia de Sara y tuvo un hijo con Agar, la egipcia, llamado Ismael. Pero Dios le dice: no, Abraham, de Sara, de tu mujer, vas a tener un hijo de la promesa, no de la esclava. Y Abraham creyó esperanza contra esperanza al considerar su cuerpo como muerto, porque ya era de 100 años, y nació Isaac. Entonces aquí vemos claramente de que este Agar, que habla del pacto del Sinaí, no puede dar hijos libres, porque acá la Escritura dice: el cual da hijos para esclavitud. ¿Por qué? Porque nadie puede salvarse cumpliendo leyes. Absolutamente nadie. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, esa palabra de arriba es la misma que se utiliza en Juan capítulo 3, cuando Jesús dice: es necesario nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es la misma traducción para decir nacer de arriba. Nacer del Espíritu es nacer de arriba. Cuando dice acá, más Jerusalén de arriba, está diciendo la Jerusalén espiritual. ¿Lo entiende? Más la Jerusalén espiritual, la cual es madre de todos nosotros. No dice todo el mundo, sino nosotros. Siempre habla haciendo referencia a un pueblo, como hablamos el miércoles pasado. Dice con la cual es madre de todos nosotros. Esta es libre. Porque está escrito: regocíjate. Ahí va direccionada a Isaías 59:1. Tomando Pablo, dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos, diga conmigo, nosotros somos, vamos, dígalo de nuevo, nosotros somos como Isaac. ¿Quién es Isaac? Somos los hijos de la promesa. Y si Sara y Agar son dos pactos, Isaac es hijo de un pacto. Ismael es hijo de otro pacto, porque estamos hablando alegóricamente. Entonces, nosotros somos hijos de un pacto. ¿Lo entiende? ¿Hijos de quién? De Dios. ¿Quién es el que hizo la promesa? Dios. Y como es un pacto eterno de redención, la Escritura ahora empieza a tomar más sentido para nosotros con lo que aprendimos el miércoles pasado. ¿Cuál fue el motivo de que Cristo vino a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito por el cual el Padre lo envió? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida por sus ovejas. Él vino a redimir a su pueblo. Cristo vino con un propósito claro, único y específico. Él vino a lo suyo, a cumplir un propósito.
Y acá vemos nosotros que Pablo continúa diciendo, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que, ¿qué le está enseñando? No tienen por qué mirar la ley, no tienen por qué mirar lo que hacía en el pacto antiguo. No hay manera de ser hijos libres en el antiguo pacto. Nosotros somos hijos de la promesa, y añade, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Vuelvo a decir, muchos toman estos textos para decir, por eso está la guerra entre Israel y los palestinos, y no tiene nada que ver. Está hablando de que los que predican el evangelio de la gracia son perseguidos por lo que predican un evangelio legalista, un evangelio de religiosidad, un evangelio humanista, un evangelio por obras. Que lo que ustedes hagan o cómo se comporten, o qué es lo que hagan ustedes, determina su salvación. Y ya enseñamos que la salvación es de Jehová. Él es el que salva. No hay méritos. Amén. La salvación o la aplicación, la obra salvífica de la gracia de Dios no es selectiva, es electiva. Porque es diferente seleccionar que escoger. No es lo mismo. Seleccionar es buscar lo mejor. Elegir es tomar sin contemplar qué es lo que está tomando. Nuestra salvación no es selectiva. No nos escogió Dios porque éramos los mejores. Eso lo dejó bien claro Dios en Deuteronomio capítulo 7 cuando manifiesta el propósito del pueblo de Dios diciendo, Dios no los ha elegido por ser ustedes mejores que otros pueblos de la tierra. Todo lo contrario, eran los más insignificantes. Dios los ha escogido por amor a sí mismo. Pura soberanía de Dios. Entonces, al entender esto, empezamos a ver la naturaleza del nuevo pacto, porque Jesús, antes de morir, antes de ascender, anunció diciendo, lo que ustedes ven, estoy levantando una copa con vino, mostrando de que es la sangre del nuevo pacto. Ellos pusieron la mirada en ese vino, en esa copa, pero Jesús estaba diciendo, van a ver mi vida crucificada, mi sangre derramada. Eso abre la puerta a una nueva dimensión, la dimensión del nuevo pacto. Hay algo que se iba a romper, el velo se rompió en dos, de arriba abajo, la separación se quitó, porque nosotros empezamos a entender que el pacto o la naturaleza del nuevo pacto está claramente identificado en la persona de Jesucristo. Ese velo que se rasgó en dos es su carne, su cuerpo partido en la crucifixión, en la expiación, para que nosotros obtuviésemos redención. O sea que cuando hablamos de nuevo pacto, hablamos de Cristo. Porque Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ellas todos, en memoria de mí. Cuando yo empiezo a entender que el nuevo pacto es Cristo, empezamos a entender con más claridad que la salvación es una garantía absoluta, triunfante, eficaz en la persona de Jesucristo. Por eso es que no es que potencialmente Dios salvó a todos en Cristo y esperaba a Dios a ver si algunos le iban a recibir a Él. No es así. Dios garantizó a través de la obra de este pacto eterno de redención lo que iba a suceder con Cristo. Este nuevo pacto es diferente al antiguo pacto que hizo Dios con los hombres. ¿Cuál fue la intención del primer pacto? Demostrar al hombre que no podía guardar ni siquiera un mandamiento.
de mostrarle al hombre que era inhabilitado, que era imposible de que pudiese hacer algo. Entonces el versículo 30 dice lo siguiente el apóstol Pablo: mas ¿qué dice la Escritura acerca de el pacto viejo y el nuevo pacto? Acerca de las influencias del judaísmo, acerca de las influencias de la ley con respecto a la gracia. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con los hijos de la libre. Hay una sola herencia que Dios va a dar únicamente a sus hijos. Amén. ¿Un padre puede recibir la herencia de su hijo? No. Los que reciben la herencia son de ¿quiénes? Los hijos de los padres. Nunca puede haber al revés, eso no es posible. Siempre un padre va a dar herencia a su hijo. Por lo tanto, entender que la salvación no es algo que los hijos buscan, sino es algo que el Padre da. El Padre es el que da la salvación. El nuevo pacto, Dios promete que las leyes estarán escritas en las mentes y en los corazones de su pueblo. Para entender esto, primero tenemos que ir a Romanos capítulo 9 y vamos a ver qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo en estos versículos, del 6 al 8. Romanos 9, del 6 al 8. La exclusividad de Israel como pueblo de Dios fue perdida a causa de la dureza de su corazón. Pero comienza a ver a partir del nuevo pacto la evidencia de que un pueblo constituido por judíos y gentiles eran los que iban a alcanzar la promesa. Romanos capítulo 9, versículo 6 dice así: no que la palabra de Dios haya fracasado o haya fallado. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué pasó? Que Israel no se salvó. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Israel. Vamos a remontarnos de dónde toma el pueblo de Dios el nombre Israel. ¿Quién era Israel? Jacob. Ese era el nombre viejo que él tenía. ¿Y Jacob qué significaba? Suplantador, el que suplantó, el que engañó, el engañoso. Suplantó a su hermano Esaú para recibir la bendición del padre, aprovechando que su padre estaba viejo y ciego. Él, por complicidad de su madre, se puso piel porque era lampiño, se puso la ropa de su hermano y engañó al padre y lo bendijo. Ese nombre Jacob significa suplantador, estafador, ¿sí? Engañador. Cuando él huye porque su hermano lo quería matar, tuvo un llamamiento en el desierto de parte de Jehová. Y ese llamamiento lo trajo en promesa. Por eso es que Jacob es conocido como uno de los padres o patriarcas o padres de la fe. Por eso dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero fíjense ustedes que el nombre Jacob lo recibe desde el nacimiento, pero cuando él nace espiritualmente, luego del encuentro o esa lucha con el ángel de Dios, se acuerda que estaba luchando y le descoyuntó la cadera, le dice: declárame tu nombre, mi nombre es Jacob, yo soy el engañador, yo soy el suplantador. Le dice: no será más llamado tu nombre Jacob, sino que te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Israel significa príncipe de Dios. A partir de allí, esa palabra Israel toma un sentido muy especial, porque Israel significa convertido, un verdadero convertido, de un engañador, de un suplantador, a un príncipe de Dios, a un principal de Dios. Quiere decir que hubo una conversión.
Entonces de allí toman el nombre israelitas. Pero Pablo dice, debo aclarar que no todos el que desciende de Israel es israelita. Es como que, digamos, no todos los que son de Argentina son verdaderos argentinos. Y uno dirá, ¿cómo es esto? ¿Se acuerdan cuando Jesús vio y llamó a Natanael? ¿Qué le dijo? He aquí un verdadero israelita. Verdadero israelita. Esa palabra nos trae a nosotros mayor claridad de que cuando se usa la palabra Israel en el nuevo pacto, ya no está hablando del pueblo, sino que está hablando de una nueva nación, una nueva raza de seres humanos en el planeta Tierra, que es renacidos del Espíritu de Dios, que tienen la vida del Hijo de Dios. ¿Usted se puso a pensar que no existe nadie en el universo como la raza nueva que Cristo ha creado? ¿Un hombre nuevo? Usted y yo somos únicos. ¿Por qué? Porque nadie más en este planeta Tierra, solamente los hijos de Dios poseen la vida de Cristo en nosotros. Así que no somos de este mundo. Pablo dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. ¿Lo ven? Sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Quién dijimos que era Isaac? ¿El hijo de quién? De la promesa, el hijo del nuevo pacto. La herencia de Dios es sobre los hijos Isaac, los hijos del nuevo pacto, los hijos que están en pacto eterno de redención. ¿Me voy haciendo entender hasta acá? ¿Sí? Entonces el versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo no tiene ninguna duda y nos enseña y nos aplica esta enseñanza a nosotros para que sepamos que nosotros, la iglesia, somos los verdaderos israelitas porque somos los verdaderos convertidos por estar en un nuevo pacto. El pacto del Antiguo Testamento era condicional porque había leyes que te decían, si la cumplís, vivirás por ella. Nadie pudo cumplir la ley. Por eso es para que no quede el pacto truncado. Cristo vino y cumplió en él toda la ley. Y cuando cumplió toda la ley dijo, consumado es. Se cumplió ese pacto antiguo y por el derramamiento de su sangre dio lugar al nuevo pacto en su sangre. Y es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque este pacto ahora es como incondicional. ¿Qué es lo que tuvo que hacer usted para ser salvo? Si me dice, y yo tuve que creer, no, hermanos, tampoco usted podría creer si no le hubiera sido dado por Dios la fe. Porque la fe no es de vosotros. Es un don, es un regalo de parte de Dios. Si has creído es porque Él te dio la fe. Si te has arrepentido es porque Él te dio el arrepentimiento. Si has oído tu llamamiento es porque Él te dio vida para oír que te estaba llamando. Todo es de Él. ¿Qué tuvimos que hacer? Nada, porque es incondicional. ¿Quién es el que hizo todo? Cristo. Por eso el nuevo pacto es en su sangre. Es el pacto en su sangre. Por eso es que Él vino eficazmente a redimir a un pueblo a quien el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Hebreos capítulo 8 dice lo siguiente.
Hebreos 8:8 en adelante. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, está profetizado esto, ¿sí? Según lo que dice Jeremías 31 en adelante. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ya en el Antiguo Testamento se estaba profetizando un nuevo pacto. Y dice la Escritura lo siguiente: no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Leamos juntos esa frase. Y yo me desentendí de ellos. ¿Quién dice? El Señor. Hay algo que sucedió. Ellos abandonaron el pacto, yo me desentendí de ellos. Ya no es exclusividad de la nación judía. Por eso es que hay la anunciación de un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto no todos los que son de Israel son verdaderos israelitas. No por nacer del linaje de Abraham son hijos de Dios, sino son contados como hijos de Dios los que nacen según la promesa. Por eso Jesús, hablando con los mismos judíos, le dice: ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Ellos inmediatamente van y dicen: nosotros somos hijos de Dios. Y él le dice: si fuesen hijos de Dios, me creerían. ¿No le creían? En el versículo 10 dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, está hablando de la expiación en el monte Calvario, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de todo el mundo. ¿Así dice? De ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. ¿Todo el mundo tiene a Dios como su único Dios? No. ¿Dios es Dios de todo el mundo? No. Y añade: y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Quiénes? Los que reciban en nuevo pacto la inscripción de las leyes de Dios en sus mentes y corazón. ¿Lo ven? Ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, y porque seré propicio a sus pecados. La propiciación es aplacar la ira del Padre sobre los pecadores. Pero ¿sobre quién dice que fue propicio? Sobre su pueblo. Seré propicio a ellos sobre sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus inmundicias. La naturaleza de este nuevo pacto de la muerte de Cristo es claramente de que Él lo hizo eficazmente por su pueblo. Por eso es que la obra salvífica de nuestro Señor no es selectiva, es electiva, soberana, es pura de nuestro Dios. Este evangelio ha estado en el mundo a lo largo de los siglos desde que Cristo vino. 20 siglos han pasado. No obstante, muchas naciones enteras han escuchado, y muchas personas de esas naciones han rechazado el mensaje de Cristo. Y muchos han muerto en sus delitos y pecados. Jesús dijo: si no os arrepentís, en vuestros delitos moriréis. Eso lo dijo Jesús. ¿Por qué este nuevo pacto hay quienes
creen y hay quienes no creen. Hay gente del mismo pueblo de Israel como nación que no creen y muchos no creyeron ni murieron en delitos y pecados. Y hay muchos gentiles que no creen y siguen estando en incredulidad, pero hay muchos gentiles que creyeron y se convirtieron, como muchos judíos creyeron y se convirtieron. ¿Por qué? Por la naturaleza de este nuevo pacto, hermanos. ¿Lo van entendiendo? ¿Qué es lo que podemos ver de acá? Cristo ha determinado llevar eficazmente en la cruz del Calvario la obra redentora, porque había un pacto, un acuerdo entre el Padre y Cristo. Y según Efesios 1:4 dice la Escritura, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes están en Cristo? Los escogidos por el Padre. Por ende, el nuevo pacto en remisión de su sangre garantiza la salvación de los que están en Cristo. Estar en Cristo es estar participando del nuevo pacto. Dijimos que Cristo es el nuevo pacto, por eso dices en mi sangre. Y cada vez que beban de esta copa, en memoria de mí. ¿Qué está diciendo? Que en Cristo es en. Nosotros somos escogidos antes de la fundación del mundo, pero estamos en pacto de redención desde la eternidad. Nada más que nosotros no lo sabíamos. Por eso es que es incondicional. Veamos, por favor, algunas evidencias bíblicas de que los que están en pacto o pertenecen al nuevo pacto del Señor son los que pueden creer y salvarse. Mateo capítulo 13, versículo 10. Jesús explica esto a sus discípulos que Él escogió. Mateo capítulo 13, versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? A ellos le hablaba, a toda la gente que lo seguía Jesús les hablaba por parábolas. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Jesús dijo, a ustedes les ha sido dado. ¿Quién es el que da? El Padre. A ustedes se le ha otorgado, se le ha autorizado. Ustedes han sido llamados ¿para qué? Para ver y entrar en el reino. Yo vengo a hablarles a ustedes acerca del reino, pero a ellos no les es dado. ¿Se han puesto a pensar, hermanos míos, que la Escritura habla permanentemente de dos pueblos, de dos clases de personas? No nos hacemos nosotros, es la Escritura. Mateo 25 dice que Él apartará las ovejas de los cabritos. Habla del trigo y la cizaña. Habla de los que van por el camino ancho y los que van por el camino angosto. Permanentemente Jesús está hablando y la Escritura está hablando de los hijos de Dios, los hijos del diablo, los que aman las tinieblas, los que buscan la luz. Siempre está hablando de dos naciones. Vasos de honra, vasos de deshonra. Siempre lo está diciendo la Escritura. Pero dice acá el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos lo dicho por el profeta Isaías. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane.
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Esto es muy fuerte, pero es muy claro. Es soberanía de Dios. Uno puede decir, pero ¿cómo es posible que si potencialmente todo el mundo se puede salvar, por qué Cristo no habla claramente a todo el mundo? Les habla a ustedes, a ellos no, porque ellos no les ha dado. Si un médico logra descubrir un remedio para curar todas las enfermedades del mundo, sería ilógico que se calle y les cuente unos cuantos nada más. No sería natural. La causa de que Cristo habla por parábolas es para que otros no entiendan y no vean. En eso muestra la eficacia y la identidad de los verdaderos convertidos. ¿Saben que hay gente que congrega en las iglesias y están? ¿No oyen? ¿No entienden? ¿No sienten nada? Pero son fieles, ¿no? Vienen, están. ¿Se acuerdan de Lidia, la vendedora de púrpura? Ella iba a adorar. Era una religiosa. Pero un día estaba escuchando a Pablo y dice la Escritura, Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y se convirtió. El mismo capítulo 13, versículo 35, vuelve otra vez Jesús a citar al profeta Isaías cuando dice, porque para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Todos pueden entenderlo? No. No lo pueden entender todos. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, desde el versículo 23, el apóstol Pablo cumple una tarea de hablar del reino, pero evidentemente no todos lo creen. Dice el versículo 23, Hechos 28, 23 en adelante, y habiéndoles señalado un día, Pablo los mandó a llamar, él estaba preso en una casa, dice, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Predicaba largo Pablo, ¿no? Persuadiéndoles acerca de Jesús, ¿qué utilizaba para predicar de Cristo? La ley de Moisés y los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, se retiraron enojados, no le creían a Pablo, endurecido. Pablo les dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y vuelve a citar lo que Jesús dijo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Quiénes se pueden salvar? Los que están en pacto, los que están en el pacto, en ese nuevo pacto. Es un pacto que desde la eternidad del Padre ya determinó. Por eso hay personas que no pueden creer. Por eso hay gente que
oyen pero no perciben nada, miran pero no ven. ¿Cuántas personas han visto milagros? Y todo sigue igual. Ni los milagros, ni las señales, ninguna de las cosas son evidencias de salvación. Ni tampoco pueden convertir a nadie. Porque es Dios el que convierte a la persona. Si no es Dios el que le abre los ojos. Si no es Dios el que le da vida. Si no es Dios el que le da la fe para creer. Es imposible, hermanos. Por eso, Hechos de los Apóstoles 18, versículo 9, Dios envía a Pablo con esta misión. Así como Dios envió a Jesús, Dios envía a Pablo con la misma misión. Hechos 18, 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿mucho qué? Mucho pueblo en esta ciudad. Él vino, Cristo, a redimir su pueblo. Y nosotros estamos con la misma misión del apóstol Pablo de ir hasta lo último de la tierra a llevar el mensaje de salvación, porque hay mucho pueblo de Dios hasta lo último de la tierra. Y debemos predicar el evangelio, debemos anunciar. Pero nunca la Escritura habla de una salvación universal. Porque si fuese potencialmente posible de que alguien crea sin necesidad de que Dios intervenga, estaríamos blasfemando contra la soberanía de Dios y su eficacia. ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué lo hizo Él de esta manera? Hay un versículo clave, contundente, Mateo 11, 26, dice linealmente: así, Padre, te agradó a ti. Creo que es una respuesta, ¿no? Veamos el contexto de ese versículo, Mateo 11. Mateo 11. Dice el versículo 25: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pablo en Romanos 9 dice: Dios le dijo a Moisés: porque tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. El mismo capítulo hace referencia a Dios diciendo: tendré misericordia del que quiera tener misericordia, y endureceré a quien quiero endurecer. El Salmo 147, versículos 19 y 20 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya. Solamente su pueblo. Acuérdense que Pedro dice: vosotros sois nación santa. En el mundo ha nacido una nueva nación cuando el pacto de la redención eterna en Cristo Jesús, ese nuevo pacto en su sangre, se consumó. ¿Nacerá una nación en un día?, decía el profeta. Claro, en un día nació en Cristo esa nueva nación santa, una nación de sacerdotes. Las naciones en el mundo tienen un gobernante,
tienen reyes, tienen leyes, tienen estatutos, tienen constitución, tienen territorios, tienen dominio, tienen economía, tienen seguridad, tienen protección, tienen educación. La iglesia de Cristo es una nación santa y tenemos el mejor gobernante de todas las naciones. Cristo es Rey de reyes. Y tenemos la mejor educación. Tenemos al mejor maestro, el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra que nos enseña, nos instruye, nos convence, más eficaz, que es la Escritura, que es inspirada por Dios. Tenemos la seguridad misma de la protección de nuestro Dios, diciendo: ninguna arma forjada prosperará en tu contra. Nadie puede tocarte, porque el que toca, toca a las niñas de mis ojos. Ni siquiera el diablo te puede tocar, dice la Escritura. Tenemos seguridad. Tenemos territorio, porque hay una nación que se va a establecer en cielo nuevo y tierra nueva. Tenemos esperanza, tenemos economía. La iglesia maneja economía del reino. Administración de la casa, economía, economos, oikonomos, casa, nomos, estudio, administración, ordenamiento de las finanzas, de la administración de los graneros, de la casa. Eso quiere decir economía. Tenemos nosotros la garantía de que nuestro reino, el reino de Jesucristo, nuestra ciudadanía, tiene lo que ningún otro reino ni ciudadanía tiene. Nuestra ciudadanía está llena de la gloria de Dios. Somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido. Bendito sea tu nombre, Señor. Y tenemos una misión estando aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro Dios. Veamos otro ejemplo y vamos a ir redondeando la enseñanza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Vuelve a mostrar el versículo 16. Dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Sin embargo, cuando vino Cristo, ¿qué dijo Él? Ahora sepan que yo soy el camino. Antes estaba oculto, antes estaba ignorado. Todo lo que era del antiguo pacto era figura y sombra de las cosas celestiales, cosas venideras. Todo era figura y sombra. Lo que sacrificaba el sumo sacerdote, la obra sacerdotal, lo que significaba el tabernáculo mismo, todo era figura y sombra de lo real, de lo verdadero que se estaba por establecer. Era Cristo, pero sin embargo estaba oculto hasta que salió a la luz por la obra redentora, por la obra de nuestro Señor. Hechos 16. Vemos acá la participación del Espíritu Santo en soberanía sobre el uso de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos hace falta entender que el Espíritu Santo es el Señor? Hechos 16:6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, ¿qué cosa? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Se dio cuenta usted de esto? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Aquí no van a hablar la palabra. Pero Señor, yo tengo que ir a predicar. Aquí no van a hablar la palabra. Jonás, ¿qué? ¿Vas a ir a Nínive? No quiero. Vas a ir allí y vas a predicar mi palabra. Porque a uno le dijo ve y a otro le dijo no vayas. Soberanía.
Pablo, ve y predica porque yo tengo mucho pueblo mío en esta ciudad. ¿Se salva toda la ciudad? No, el pueblo mío que está en esa ciudad. ¿Y cuántos son del pueblo tuyo? Lot era el único. Ese es pueblo. El justo Lot, dice Pedro. El justo Lot. ¿Justo? Vivía en Sodoma, en Gomorra, lo que hacía, lo que estaba. No sé, dice que él afligía su alma cada día. Ah, claro, es que la salvación no es por mérito, es por gracia. Soberanía de Dios. Soberanía del Señor. En eso justamente consiste agradar al Señor y entender que Dios es soberano. ¿Vamos bien hasta acá? Es una realidad poder ver la Escritura detenidamente y comprender que nosotros somos salvos por gracia. Cuando el Señor nos enseña y nos habla acerca de su pueblo, como vimos el miércoles pasado, Jesús vino a redimir a su pueblo. El Padre le había entregado un pueblo para redimir. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la naturaleza de este nuevo pacto? Este nuevo pacto, hermanos, consiste en que Cristo trajo eficaz salvación para los que estaban en Él. ¿Alguien más? No. Los que estaban en Él. Pero me gozo al ver cómo termina Apocalipsis en la revelación. Cuando Juan tiene una visión tan grande y dicen que había una multitud incontable de redimidos que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos y daban grandes voces diciendo: la salvación es de nuestro Dios y del Cordero que está sentado en su trono. ¿De dónde son toda esta cantidad de gente, toda tribu, toda lengua, todo pueblo? No dice ya de Israel, habla de todo el mundo. Habían salvados. Todos estos son los que salieron de la gran tribulación. Yo sé que somos un pueblo grande. Así lo vio Daniel. Ese pueblo que golpeó la estatua de Nabucodonosor, que se hacía un pueblo grande, un reino indestructible. Pero saben, hermanos, la predicación del Evangelio no tiene que cesar de tu boca, porque estamos a tiempo de que muchos sean llamados por el Señor ahora, antes que sean salvados en gran tribulación. Muchos creen que esa doctrina del escapismo, me voy antes que venga la gran tribulación. Apenas aparezca el anticristo viene el rapto, apenas aparezca la bestia nos vamos. Eso no dice la palabra. Creíamos en fantasías. La Escritura dice todo lo contrario. La Escritura dice por boca del mismo Jesucristo que vendrán tribulaciones como nunca han habido. Y los entregarán a prisiones y los maltratarán y los matarán por causa del testimonio. ¿Estás preparado para eso? El pacto que cada vez que nosotros bebemos de la copa, que es un nuevo pacto en su sangre, en memoria de Él, es recordar que Cristo también bebió la copa de la ira, del padecimiento, del sufrimiento, pero lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Él miraba el gozo, por eso menospreció el oprobio. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de la gracia en su majestad. Amén. La iglesia debe perseverar. La iglesia debe crecer. La iglesia debe evangelizar el verdadero evangelio de Jesucristo, el evangelio del arrepentimiento. Debe salir de las fábulas, debe sacar a Agar y a Ismael de sus vidas y debe empezar a vivir conforme a la fe
del nuevo pacto. Usted predique la palabra, que Dios es el que se encarga de hacer el resto. Solamente usted predique, a tiempo y fuera de tiempo. Como dije alguna vez, todos los que estamos aquí, todo el mundo, caminamos al borde, al filo de la eternidad. Si yo muero en este mismo momento, paso a una eternidad. Estamos al borde, no hay más camino, al borde. Si cualquiera de nosotros muere en este momento, inmediatamente pasamos a una de las dos eternidades. En el seno de Abraham, en consuelo eterno del Padre, o en el tormento del Hades, donde nunca jamás volverá a haber ni una sola oportunidad. Mi convicción, de acuerdo a la palabra, es que ningún escogido perecerá, porque Jesús dijo: Padre, a los que me has dado, ninguno se perdió. Pero saben, hermanos, Pedro dice: no tengan por tardanza, sino que el Señor es paciente, esperando para que todos procedan al arrepentimiento. Y ese todo no habla del mundo entero, porque cuántos ya se murieron sin Cristo. Está hablando de todos aquellos a quien el Padre escogió. Deben saber. Hay un llamamiento, hay una predicación de la palabra que debe ser hecha de tu boca para que el llamamiento sea eficaz de parte del Señor. Amén. Así que no pierda la esperanza. Tiene parientes, padres, esposo, esposa, hijos que no quieren saber nada con el Señor. Así era Saulo de Tarso. Era duro. Pero saben, hermanos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él llama eficazmente. Dios puede llamarlo ahora. Dios puede llamar esta noche a algunos que están aquí. Dios puede llamar a alguno de sus parientes en el último momento de su vida, o incluso quizás en la gran tribulación. Pero saben, hermanos, Pedro dice que luego que hayamos padecido por un poco de tiempo, porque toda tribulación grande que parezca siempre va a ser poco comparado con la eternidad de gloria que nos espera. El mismo Dios de paz, Él los santifique, los fortalezca, los establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias al Señor. Es el pacto eterno de redención. Quiero que medites por un momento en lo que el Señor nos habla. Este tipo de doctrinas provoca irritación y rechazo a algunos. En los hijos de Dios que ponen su fe y su confianza es apacible. Esta clase de doctrina, tanto como la doctrina de la gracia y la teología del pacto, lo que genera en un escogido de Dios es un profundo motivo de adoración. Es una gran sensación de quebrantamiento. Y lo primero que manifiesta es: no tengo méritos para ir al cielo. Soy indigno de ser salvado. Pero por tu gracia, Señor. Porque el Padre me escogió desde antes de la fundación del mundo y me puso en Cristo. Garantizó mi eterna redención. Como dice Hebreos, Él entró al lugar santísimo con su propia sangre y obtuvo, es el resultado de la expiación, obtuvo eterna redención. La salvación se aplica eficazmente
en aquellos a quien el Padre escogió y los hizo entrar en el pacto eterno de la gracia, que Cristo lo cumplió. Por eso es que usted dele gracias al Señor y predique el Evangelio. ¿Qué sientes al saber cómo te salvó el Señor? El apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, en el capítulo 13, conoceremos cómo fuimos conocidos. Eso será revelado cuando lo que es en parte se haya terminado y entonces todo lo que es perfecto se manifieste. Estando en el estado de gloria, conoceremos. Dios Padre nos va a revelar cómo fuimos conocidos. No separe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como si fuesen dos libros de la Biblia diferentes. Todo es una sola cosa. Todo habla de Cristo. El Antiguo Testamento es el nuevo que estaba velado y el nuevo es el antiguo que está revelado. Es Cristo. Siempre Dios habló de un pueblo. Siempre Dios habló de su gracia. Siempre Dios nos estuvo enseñando a través de la Escritura cómo Él nos había de salvar. Conoceremos cómo fuimos conocidos. Usted no lleva el nombre porque a sus padres se le ocurrió ponerle ese nombre. No existen las personas sin nombres. El nombre es nada más y nada menos que la inspiración que Dios le dio a sus padres para que usted se llame así, porque Él te conoció y por tu nombre te llamó. Lázaro, ven fuera. A los que conoció, a esto los predestinó. A los que predestinó, a esto los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Es la redención consumada. Ya Él nos glorificó en su acto de redención. Falta la redención aplicada. Cuando Cristo venga, seremos transformados en gloria. Dale gracias al Señor. Tómate este tiempo para darle gracias. Si eres perdonado, si eres justificado, si sabes que Él te salvó, si sabes, si sientes en tu espíritu que Él te llamó, si le sientes ahora hablándote por su Espíritu Santo, dile gracias, Señor. Alábale, bendícele al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor. Te alabamos, Rey. Te glorificamos a ti. Eres tú digno de la gloria. Tú eres el Dios de pactos. Gracias, Señor. Gracias, Rey de los siglos. Te alabamos y te bendecimos. Nos gozamos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, nuestras mentes entienden, y por eso es que acudimos a ti por tu llamamiento, y por eso es que nos has convertido, Señor. Sí, Padre, porque así te agradó a ti, Señor. Así te agradó a ti. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Rey. Toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti, único digno de ser alabado y admirado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor.